de interoperabilidad con la finalidad de que SUCAMEC pueda acceder en tiempo real a la información de otras entidades del Estado, fortaleciendo así sus capacidades de control y fiscalización. Se actualizan y precisan las condiciones para la obtención y renovación de licencias de uso de armas de fuego. En específico, se garantiza que la licencia solo se otorgue a personas aptas y responsables. Se especifican los delitos dolosos que restringen el acceso a la licencia, excluyendo a los delitos culposos de esta lista. Se reemplaza la exigencia de capacitación por la aprobación de un examen de tiro a cargo de la SUCAMEC. Se incorpora como requisito la calidad migratoria indefinida para ciudadanos extranjeros. Se propone que no se haya incurrido en una conducta indebida con arma de fuego y que se haya acreditado la capacitación en el uso de armas de fuego en los polígonos de tiro autorizados únicamente para la renovación de la licencia. Se propone también que mediante declaración jurada, los usuarios declaren anualmente ante el Registro Nacional de Gestión de Información, RENAGI, sobre aquellas armas que tengan en su posesión. Se establecen límites diferenciados y razonables al número de armas permitidas por usuario. Hasta 2 armas para defensa personal y servicio individual de seguridad privada con posibilidad excepcional de una tercera arma. Hasta 3 armas por año para caza, deporte y colección, con autorizaciones especiales para deportistas de alto rendimiento. Y para seguridad privada, la cantidad de número de agentes en planilla más un stock adicional de 25%. Se amplía también el plazo de renovación de la licencia de 1 a 6 meses, sujeto a la cancelación automática de la licencia una vez que vence este plazo. Se faculta a la SUCAMEC para suspender temporalmente las licencias cuando existan investigaciones por delitos dolosos contra el cuerpo, la vida o la salud, entre otros, previa autorización del Ministerio Público. Se obliga a la SUCAMEC a verificar anualmente a las empresas de seguridad privada con la finalidad de supervisar que el personal no tenga antecedentes penales. Se propone permitir a los titulares de la modificación en la modalidad de uso de armas dentro de los límites fijados, garantizando la flexibilidad y la adaptación de acuerdo a las necesidades. Se precisa que la transferencia de armas debe registrarse ante la SUCAMEC en un plazo máximo de 30 días, asegurando la trazabilidad y control, y que la entrega física del arma solo se realice una vez que el comprador obtenga la tarjeta de propiedad. Se incorporan exigencias como el certificado de fábrica y el certificado de último destino, con el fin de garantizar la trazabilidad y legalidad en importación y exportación de armas de fuego. Esto lo que busca es prevenir el desvío ilícito y fortalecer el control estatal en línea con los compromisos asumidos por el Perú en tratados internacionales. Se establece un plazo de 3 años para declarar el abandono de armas internadas en los almacenes de SUCAMEC, permitiendo su destrucción, transferencia o subasta conforme al reglamento. Se establece que quienes posean más de 5 armas cumplan con condiciones mínimas de seguridad, con la posibilidad de fiscalización e incautación en caso de incumplimiento. Se amplían los supuestos para el depósito de armas en los almacenes de la SUCAMEC, reforzando el control estatal sobre su circulación. Se incluyen situaciones como pérdida, incautación, disposición aduanera o vencimiento de autorizaciones, con la finalidad de garantizar su custodia mientras se resuelve la situación legal. Esta medida previene el uso indebido del armamento y asegura que ningún arma quede fuera del marco de supervisión normativa. Se exige que las empresas de seguridad entreguen sus armas a la SUCAMEC antes de suspender o cancelar sus actividades, en concordancia con el decreto legislativo que regula los servicios de seguridad privada. Se reduce de 3 a 1 año el plazo para decidir el destino final de armas que hayan sido incautadas, mejorando la gestión y evitando la acumulación en almacenes de SUCAMEC. Asimismo, se incluye a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú como beneficiarias de una posible donación de estas armas a fin de reforzar su capacidad operativa. Se establecen datos específicos en la marcación de armas, como marca, modelo, calibre, número de serie y país de procedencia, así como la obligación de distinguir visualmente las armas no letales con colores en la punta del cañón, mejorando la seguridad y el cumplimiento interno de compromisos internacionales. Se establece la obligación de denunciar la pérdida, hurto o robo de armas de uso civil a la policía dentro de 24 horas y comunicarlo a SUCAMEC en 48 horas. Además, se establecen sanciones de inhabilitación progresivas para quienes por negligencia reporten repetidas pérdidas, hurtos o robos, promoviendo una custodia responsable y protegiendo la seguridad ciudadana.
Por último, se propone incorporar nuevos artículos a la norma para fortalecer su marco regulatorio. En el artículo 7A se establecen impedimentos para que personas con antecedentes penales, exfuncionarios recientes de SUCAMEC o responsables de empresas sancionadas puedan ser directivos o representantes legales de las empresas supervisadas, previniendo así posibles conflictos de interés. Asimismo, el artículo 22A refuerza el control sobre la emisión de certificados de salud psicosomáticos, exigiendo que las IPRES y su personal estén registrados en su salud para poder garantizar la validez de estos certificados. Finalmente, el artículo 37A establece obligaciones claras para usuarios y establecimientos de salud, fortaleciendo la custodia, el control y la fiscalización de armas de fuego. Por estos motivos, solicito la aprobación del presente dictamen. Se ofrece la palabra. Presidenta, la palabra, congresista Gonza. Congresista Gonza tiene la palabra. Gracias, presidente. Un saludo a su persona y a todos los colegas congresistas de la comisión que nos acompañan de manera presencial y virtual. Presidente, es un dictamen muy importante que regula la tenencia de armas de uso civil. Yo tengo un proyecto allí que justamente lo hemos conversado con usted, igual con su equipo técnico, pero no sé qué ha pasado, que no está acumulado. En todo caso, le ruego que se acumule el proyecto 9336, que tiene como propósito prohibir la tenencia, porte y uso de armas, municiones y explosivos a extranjeros dentro del territorio nacional. En la exposición de motivos que usted brindó, hablan de la calidad migratoria indefinida. No sé exactamente a qué se refiere, sería bueno que nos aclare allí, pero en todo caso, eh, si un extranjero viene al Perú a estudiar, a trabajar, y si no se dedica a actividades que por naturaleza le demande usar armas, no tendría por qué portar armas o municiones o explosivos. Entonces yo creo que ahí que se precise de mejor manera, porque como ya lo sabemos, muchos de los extranjeros ilegales pues son los que ahora están conformando las bandas criminales, estas conocidas, los Lobo, Gallego, los Cotas, toda esta serie de bandas criminales que eh, en su mayoría están dirigidas o encabezadas por extranjeros ilegales, ¿no? Y además, bueno, ya es sabido que una buena cantidad de los extranjeros ilegales, a pesar que el Congreso les ha dado facilidades para que se regularicen, inclusive con amnistía para que no paguen ni un sol, cosa que ni siquiera los peruanos le damos eso, pero ellos no lo quieren hacer. Entonces, por eso necesito que se precise bien ese punto, ¿no? Los otros puntos concuerdo perfectamente, pero ese punto que se precise bien, ¿no? Si eres extranjero, si no, bueno, si eres irregular, con mayor razón, ¿no? Pero si eres extranjero y tienes al día tu documentación, pero si no por tu función no requieres hacer uso de estas armas, no tienes por qué tenerla, ¿no? Entonces, para que quede claro eso, hay que precisarlo, por favor, Presidenta, si ya está, en todo caso, nos gustaría saber. Muchas gracias. Gracias, congresista Gonza. Vamos a acumular su proyecto, el 9336, y para precisar lo que acaba de decir, lo que exige el predictamen es que aquellos extranjeros que quieran solicitar una licencia, el requisito es que tengan residencia permanente en el país, es decir, no temporal ni mucho menos irregular. Tiene la palabra, primero darle la bienvenida al congresista Alcaraz que nos acompaña en la sesión y le doy la palabra al congresista Rospigliosi. Entonces tiene la palabra primero la congresista Alcaraz.
Gracias, Presidenta, Presidente y colegas. Saludo que la Comisión haya priorizado el debate y votación de este importante dictamen, que acumula el proyecto de ley número 8884/2024-CR de mi autoría, con la finalidad de reforzar el control de las armas de fuego y evitar que éstas puedan ser robadas y desviadas al mercado ilegal o que terminen en manos de la delincuencia. Este proyecto de ley nace de la necesidad de realizar mejoras urgentes a la ley número 30299, dado que a partir de su vigencia se ha podido demostrar una serie de deficiencias que requieren la modificación de la norma. Y agradezco a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno haya considerado las diversas medidas que propuse en el dictamen. Las cifras son, de alguna otra manera, Presidente y colegas, contundentes. Entre el año 2017 al 2023, según el Ministerio del Interior, se han reportado como robadas más de 7.500 armas de fuego a nivel nacional. Dicha estadística puede ser atribuida a diversos factores, tales como la falta de control en la venta y posesión de armas, la presencia de grupos dedicados al tráfico ilegal de armas, la corrupción en las fuerzas de seguridad que facilita el robo y tráfico de armas, y la falta de medidas efectivas para prevenir el robo y uso ilegal de armas de fuego. Sin perjuicio de lo mencionado de la revisión de la base de datos de la SUCAMEC, en los casos reportados de robo de armas de fuego, los usuarios manifiestan muchas veces explicaciones raras y poco creíbles, dejando de lado el grado de responsabilidad y cuidado que deben de cumplir cuando piden el permiso para el uso de arma de fuego. Además, desde el 2019, la proporción de víctimas de delitos cometidos con arma de fuego van en aumento, en particular en zonas urbanas y comerciales del país. El Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas reveló que el 11.2% de la población mayores de 15 años han sido víctimas de algún delito cometido con arma de fuego en el 2024. Entre los delitos que más se han incrementado están el robo de dinero, cartera o celular. 14 de cada 100 habitantes han sido víctimas de este delito. Estas tendencias es mayor en las ciudades de más de 20.000 habitantes, donde el 15.9% de su población mayor de 15 años ha sido víctima también por el... Como saben, colegas, la delincuencia a menudo busca armamento para fortalecer y equipar a sus integrantes y mantener el control sobre territorios o actividades ilegales. Es así que las armas robadas pueden ser vendidas en el mercado negro, lo que facilita su acceso a grupos criminales. Aunque existen razones válidas, Presidente y colegas, para que los ciudadanos tengan licencia del uso de armas de fuego, es necesario que se implemente la regulación estrictas medidas en control para reducir los riesgos. Esto incluye límites en la cantidad de armas, evaluaciones psicológicas rigurosas y una fiscalización constante para asegurar que las armas se utilicen de manera segura y responsable. Por todo lo expuesto, es necesaria la aprobación del presente dictamen con la finalidad de evitar que las armas robadas se desvíen al crimen organizado para cometer delitos como robos, asaltos, homicidios y sicariatos, extorsiones y tráfico de drogas, entre otros. Muchas gracias por la participación que me ha dado el día de hoy, Presidente y colegas, y espero que lo puedan poner lo antes posible en el Pleno para que lo podamos votar. Gracias. Muchas gracias, congresista Carras. Tiene la palabra el congresista Cueto. Gracias, señorita Presidente. Yo acabo de presentar un oficio, el 1097, que todavía debe estar para que lo vean, ¿no? Donde hacemos algunas observaciones al dictamen, que efectivamente abarca cerca de 10 proyectos y ha sido un poquito engorroso tratar de entenderlo. No tengo el ánimo de dilatar esto, sino realmente de que esto se forme una buena legislación, un poco más razonable y sobre todo constitucional. Hay algunas observaciones que están puestas en el oficio y que tengo conocimiento porque he visto un documento también del congresista Espinosa que seguramente va a ampliar más este tipo de consultas. Un poco mi idea, yo voy a mencionar rápidamente hasta 5 o 6 puntos sobre lo que hemos podido determinar, ¿no? Uno de ellos es una posible incondicionalidad por el concepto de conducta indebida que está escrita, ¿no? Por hechos que de repente no han sido sancionados judicialmente, ¿no? Vulnerando el principio de presunción de inocencia, cuando se condiciona pues, el otorgamiento o renovación de las licencias, ¿no? Esto de la exigencia periódica de declaraciones juradas cada 6 meses, me parece que eso levanta o excede la carga burocrática que cada día está peor, ¿no? Sobre todo sabiendo que tenemos un sistema digital para ello, ¿no? El sistema CERI. La cancelación automática, lo mismo de la licencia de vencimiento, sin dar un plazo que contiene actualmente el propio reglamento vigente de 90 días, acá prácticamente se anula.
una cosa que sí me preocupa es que haya una afectación al principio de inviolabilidad de domicilio, del momento que permiten, lo que está permitido ahorita es que vayan, y para eso se puso las visitas estas a las empresas que tienen manejo de armas, municiones, pero nunca el tema a la parte de particulares. Y eso creo que choca directamente con la Constitución. Después una restricción un poco desproporcionada de los usuarios que pierden o sufren la pérdida del arma, no le dan un tiempo adecuado, que estaba normado también, para que el titular tenga conocimiento para poder tomar y hacer la denuncia, y todo el trámite que se viene. Y un poco para evitar vacíos con respecto a la ley 31694, que es la amnistía que se dio por 3 años, que ya salió también de este Congreso, sería interesante que en alguna disposición complementaria la considere solamente taxativamente para que no choque contra esos tiempos. Estas son unas observaciones que, repito, se puede este oficio, el 1097, y por lo tanto yo personalmente le pediría, señorita Presidente, que podamos tener una especie de cuarto intermedio con este tema para poder armonizar estas observaciones y poder sacar un dictamen más armonizado, sobre todo con el tema constitucional, que es el que más me preocupa. Muchas gracias. Gracias, congresista Cueto. Tiene la palabra el congresista Rospigliosi. Gracias, presidente. En primer lugar, señalar que la ley 302/99, que es la ley vigente, lo digo con conocimiento de causa, es la mejor ley que hemos tenido en toda la historia. Una ley aprobada por el Congreso en el año 2015 y puesta en vigencia recién en julio de 2016. En segundo lugar, señalar que los problemas que han habido en el último tiempo se deben básicamente a la responsabilidad y a la corrupción de la SUCAMEC. Sobre todo entre el año 2021 y 2023 ha habido un trasiego de armas a la delincuencia, exclusiva responsabilidad de la SUCAMEC, que otorgó indebidamente licencias a sujetos que evidentemente no merecían tenerlas, que después fingieron haber perdido las armas y que terminaron en manos de la delincuencia. Pero cuando se hizo la denuncia pública de esos hechos, de pronto la SUCAMEC hizo lo que según habían pretextado, hizo lo que tenía que hacer. Ya no otorgó más licencias desmedidamente como antes, lo cual demuestra que el problema no estaba en la ley, sino en la corrupción de la SUCAMEC y en la de ciertas empresas que eran cómplices de esto, que operaban con licencia de SUCAMEC. O sea, SUCAMEC no fue capaz de restringir adecuadamente las licencias a ciertas empresas que evidentemente se dedicaban a este negocio ilícito. Con esta introducción voy al tema. Lamento que este dictamen, que tiene algunas cosas positivas, finalmente termina recogiendo una serie de propuestas de la SUCAMEC. Es decir, en todos los proyectos que hemos visto, varios son, por decirlo suavemente, inspirados por SUCAMEC. Y se recogen acá una serie de elementos restrictivos y burocráticos que perjudican a los usuarios, en momentos en que la delincuencia violenta está aumentando y en que hay gente que con justificada razón desea adquirir un arma de fuego. Paso entonces a precisar las observaciones que he enviado ya en un oficio a su presidencia, que he puesto también en el chat de la comisión. En primer lugar, sobre el artículo 4 en definición y la expresión de motivos. Ese es uno de los temas que SUCAMEC siempre trata de utilizar para limitar el otorgamiento de licencias, sobre todo de defensa. Entonces, intentan buscar una serie de razones para impedir que un ciudadano que desea adquirir un arma de defensa pueda hacerlo.
Y lo que se dice ahí es que las razones que en el texto que se propone, las razones que justifican la necesidad del arma en función del riesgo real o potencial que afecta a su integridad física, la de su familiar o patrimonio. Lo que hay que hacer es modificar el texto señalando claramente que la presentación de documentos adicionales o anexos que respalden estos motivos será opcional y no constituirá un requisito obligatorio para la solicitud. Es decir, solamente un documento de declaración jurada mediante la cual el solicitante explica de manera clara y concreta las razones que motivan, etc. Insisto, esta es una cosa que quiere SUCAME para restringir el otorgamiento de licencias. En el artículo 4 también, en el numeral 5, se habla del uso irresponsable, temerario o negligente para quitar eventualmente la licencia a un usuario. Estos también son criterios subjetivos. Esto puede dar lugar a interpretaciones ambiguas y decisiones arbitrarias de SUCAMEC. El problema, hay que señalarlo con toda claridad, es la desconfianza generalizada de los usuarios en SUCAMEC, que como digo es una institución que ha tenido muchos casos de corrupción en su haber. Igualmente, en el numeral N del artículo 7, no incurrir en conducta indebida en el uso de arma de fuego. Igualmente, esto da lugar a la subjetividad de SUCAMEC y a la corrupción, digámoslo claramente. En el numeral Ñ del artículo 7, condiciones para la obtención y renovación de licencia. Haber recibido capacitación en el uso de armas de fuego mediante certificado expedido por la entidad donde se realizaron. O sea, esto debería ser vigente solamente para la emisión de la licencia inicial. Los usuarios nuevos y aquellos que tienen 10, 20, 30, 40 años de licencia van a tener que pasar por una acreditación de haber recibido capacitación. Por favor, esto es absurdo, esto es añadir obstáculos burocráticos a la posibilidad de renovar una licencia. Esto no tiene ningún sentido. Igualmente, es un obstáculo burocrático esto de informar anualmente al RENAI mediante declaración jurada que uno tiene las armas. Esto ocurre cada 3 años cuando uno renueva su licencia, tiene que mostrar las armas y esto tiene que ser evidentemente aprobado por SUCAME. Acá, si uno no hace una declaración jurada cada año, va a ser pasible de decomiso del arma de fuego. Eso es totalmente absurdo, un obstáculo burocrático adicional que no tiene sentido porque, como digo, cada vez que uno renueva su licencia tiene que justificar la tenencia de las armas. Ahora, en el artículo 19.1, el número de armas permitido para defensa personal es de 2 más 1. Se permite la compra de un arma de fuego por única vez en caso de que el administrado haya sido víctima de robo. Esto tampoco me parece adecuado, porque limita la adquisición de una tercera arma únicamente en caso de ser víctima de robo. Es más, vinculado al artículo 19, inciso 3, propongo que en el caso de armas de defensa, así como se está poniendo en el caso de armas de caza, de deporte, que se puedan adquirir 3 armas cada año. Yo propongo que en el caso de armas de defensa se pueda adquirir adicionalmente un arma cada año.
no hay motivo para que a los usuarios de armas de defensa se les limite de esta manera el uso o la adquisición de armas, porque hay, como sabemos, la renovación de modelos, etcétera, y alguien que tiene ya 2 armas está limitado a no poder adquirir ninguna arma más. Así que yo sugiero que se incluya que en el caso de los usuarios de armas en la modalidad de defensa puedan tener adicionalmente la compra de un arma cada año. En el 19.2 dice que en el caso de los de servicio de seguridad privada, cuando es víctima de un robo se puede comprar un arma a fin de reemplazarla. La propuesta es que el número de armas sea igual para los del CISPE, igual que para los de defensa. Es decir, 2 armas por cada persona y excepcionalmente se pueda conceder hasta 3 armas si es que las circunstancias lo ameritan. En el numeral 19.3 se está estableciendo el número de armas de fuego destinadas para caza, deporte y colección no está sujeto a límite alguno. No obstante, el límite máximo de adquisición por año de esta modalidad es de 3 armas por usuario. La propuesta es que debería ser 3 armas por modalidad, no por usuario. Y aquí incluir, lo que decía antes, para la modalidad de defensa, un arma por año adicional. En el artículo 22.1, el numeral 22.1 del artículo de licencia de armas de fuego, autoriza a una persona el uso de una o más armas de fuego solo cuando estas son de su propiedad y tienen 3 años de vigencia prorrogable contados a partir de la fecha de expedición. La persona natural puede renovar la licencia de uso de armas 6 meses antes del vencimiento. Esto no tiene mucho sentido. Si uno renueva 6 meses antes, pues le van a cortar 6 meses la licencia. Entonces, ¿para qué establecer 6 meses? Ahora es 1 mes antes. No tiene sentido incluir esta modificación. Y además, acá se señala que vencido el plazo de vigencia de la licencia sin que se haya tramitado la renovación, dicho título, el habilitante queda cancelado de manera automática y la persona natural debe internar de manera temporal el arma de fuego en los almacenes de la SUCAME, y pone su decomiso e informa al Ministerio Público. Esto es contradictorio con la ley de amnistía y de empadronamiento que acabamos de aprobar en esta comisión y en el Pleno. El reglamento actual establece un plazo para renovar de 90 días, es decir, si el usuario no ha renovado, la SUCAME le informa y tiene un plazo de 90 días. Me parece que eso es mucho mejor que lo que está planteando esta modificación, que implica cosas como el decomiso del arma. En el artículo 22, numeral 6, disponer la suspensión de autorizaciones administrativas cuando el titular se encuentre sujeto a investigación en curso. Las investigaciones acá pueden durar 36, 72 meses. No tiene sentido cuando hay una investigación. En todo caso, cuando hay una sentencia o una sanción consentida y ejecutoriada. De ninguna manera, cualquiera le abren una investigación, además teniendo en cuenta la fiscalía que tenemos en este momento en el Perú. A uno le abren una investigación y lo dejan desarmado porque, según esta propuesta, se le quitan las armas. No puede ser. Respecto al numeral 7 del artículo 22, dice el titular de una licencia de uso de arma de fuego puede solicitar la cancelación del referido título. O sea, un titular solicita que le cancelen, pero ¿qué pasa con las armas que tiene? No las puede transferir. La idea sería, en todo caso, que si alguien solicita la anulación de su licencia, tenga la posibilidad de transferir sus armas de fuego de acuerdo al procedimiento establecido en dicho reglamento. Además, no sé quién va a solicitar, después de haber obtenido una licencia, si es que tiene las armas de fuego, la cancelación de su licencia. En lo que se refiere al numeral 8 del artículo 22,
La SUCAME puede citar a los administrados a fin de recabar información que contribuye a la emisión de actos administrativos, etc. La propuesta sería siempre que existan indicios de la posible comisión de hechos delictivos penales, porque si no, la SUCAME puede citar arbitrariamente a cualquiera cuando le dé la gana todo el día. La SUCAME tiene que motivar la citación a alguien. En el caso de Algemiro o Rudy era más o menos evidente. Había indicios de la comisión de hechos delictivos. Eso está en el ROF, además en el Reglamento de Organización y Funciones de SUCAME. En el numeral 2 del artículo 27 se señala el plazo para tramitar la transferencia de 30 días calendario contados a partir de la fecha. Este plazo es muy corto teniendo la cantidad de obstáculos burocráticos que existen ahora. La propuesta sería que las personas pueden transferir siempre que cuenten con una licencia de uso vigente y se respeten los trámites establecidos. La transferencia de propiedad se realiza ante la SUCAME. Este plazo de 30 días en la experiencia de los usuarios es muy corto y es muy limitante porque existen infinidad de trámites burocráticos. Para empezar, hay muchas notarías que no aceptan la transferencia de armas de fuego. Una cosa tan elemental, pero por razones X, muchas notarías no aceptan esto. O piden ir a la SUNAR, lo cual es un trámite caro y engorroso. Son hechos concretos que ocurren todos los días a cualquiera que quiera hacer una transferencia. Luego, los propietarios que cuenten con más de 5 armas de fuego deben almacenar de acuerdo con condiciones mínimas, etc. Una visita efectiva domiciliaria realizada por personal de la SUCAME, o sea que el personal de la SUCAME se va a meter a la casa de los usuarios a verificar esto. No, la verdad es que a mí no me gustaría que entre un funcionario de SUCAME. Existen directivas sobre cómo se deben almacenar las armas de fuego y está bien que sean para las empresas, pero para los usuarios, que se meta un usuario, alguien de SUCAME a mi casa, a revisar mi casa, a ver si yo estoy guardando bien mis armas, la verdad es que esto me parece completamente fuera de lugar. De ninguna manera debería admitirse. Además, también se da lugar a casos de corrupción. Es que me van a decir que tiene que tener tales y cuales características, un cuarto blindado, no sé. Pueden hacer cualquier cosa. En el numeral H del artículo 32, depósito de las armas de fuego, cuando se roba un arma de fuego y el arma es recuperada, debe existir la posibilidad del usuario de recuperar su propiedad. Y esta arma no debe permanecer indefinidamente en el poder de la SUCAME. Por eso se plantea una modificación con la opción de recuperar su propiedad una vez cumplidas las condiciones establecidas. En el caso del numeral BB del artículo 37, prohibiciones. Importar armas de fuego de uso civil que tengan roscado la punta del cañón, excepto en armas destinadas a la modalidad de caza y tiro deportivo. En realidad, el cañón roscado, en efecto, puede usarse para un supresor de sonido. Pero no solamente para eso, sino también para un compensador que ayuda a reducir el retroceso y mejorar la calidad del disparo. O sea, los supresores de sonido están prohibidos para armas de defensa. Está bien eso, pero no necesariamente el cañón roscado sirve solamente para eso, sino también para los compensadores. Por eso la inclusión de estos accesorios no convierte a esa arma en un arma de guerra, un arma prohibida. Esta modificación creo que debe salir. En el numeral 1 del artículo 41, la SUCAME decide el destino final, etcétera, luego ha transcurrido un año. Esto también es un plazo muy corto. Puede haber procesos judiciales para la propiedad de las armas que en el Perú demoran más de un año. Esto debe cambiarse. En el numeral
1 del artículo 42, la marcación de las armas. Hay que precisar, porque la idea que tienen muchos es marcar doblemente las armas. Toda arma tiene el país de procedencia, el calibre, la marca, el modelo, y tiene además el número de serie. Cuando un arma tiene eso, pues hay que excluir cualquier otro tipo de marcación. Esto no es insustancial. Señalar claramente que solamente en los casos que no cuenten con los datos que permitan su identificación, porque hay toda una política internacional, incluyendo Naciones Unidas, OEA y toda esta gente de organismos de burocracias internacionales, que pretende además hacer una marcación adicional a las armas, lo cual es inaceptable porque pueden evidentemente malograrlas y es un trámite burocrático inútil y adicional. El numeral 1 del artículo 70 sobre el robo o pérdida de armas dice que hay que avisar a la policía 24 horas y 48 horas a la SUCAMEC. Hay que precisar que sería más conveniente poner 24 horas desde la ocurrencia o desde que el titular de la licencia tenga conocimiento del hecho, porque el titular puede no haberse dado cuenta inmediatamente de que ha sido objeto de un robo. Y si no es así, si no ha puesto la denuncia en 24 horas a la policía y en 48 a la SUCAMEC, pues se va a ver objeto de las sanciones señaladas ahí. O sea, hay que precisar que es desde su ocurrencia o desde que el titular de la licencia tenga conocimiento del hecho. En lo que se refiere al numeral 3 del artículo 70, las personas naturales que reporten la pérdida o robo de 2 armas de fuego en el lapso de un año son inhabilitadas. Eso en 2 eventos distintos. Si una persona tiene 2 armas y se la roban, en un solo evento se meten a su casa o lo roban cuando las tiene en su poder, simplemente ya no puede volver a tener armas. En 2 eventos distintos, lo cual ya sería sospechoso. Entonces, eso me parece que es indispensable precisarlo. Luego, nuevamente en el artículo 37A, obligaciones, el almacenamiento seguro, es más obstáculos burocráticos, nuevamente comunicar a la SUCAMEC la pérdida de fuego entre 48 horas, lo mismo que he señalado anteriormente. Por último, la incorporación de propongo de una disposición complementaria de protección de la propiedad del usuario. Los propietarios que con anterioridad a la entrada de la ley, etcétera, que tengan un número mayor de armas de fuego del permitido, mantienen en su poder dichas armas. Esto vale tanto para los usuarios como para los de CISPE. En fin, esas son las observaciones, señora Presidente, por lo cual yo me sumo a lo propuesto por el congresista Cueto de un cuarto intermedio para volver a revisar este proyecto. Gracias, congresista Rospigliosi. Tiene la palabra el congresista Bazán. ¿Me escucha, señora presidenta? Sí. Hola, ya, muchas gracias, señora presidenta. Muy puntualmente quería intervenir respecto al proyecto de ley 6764-2023 de mi autoría, dado que veo que no se acogió mi pedido para ser explícito en el artículo 14 de la ley de la Policía Nacional del Perú, para que pueda en su calidad de fuerza del orden hacer uso de su arma de fuego particular en el cumplimiento de su función. Entiendo que la posición del Ministerio del Interior es que actualmente esta posibilidad ya existe en el marco de la legítima defensa o de la defensa de terceros, pero esta posibilidad se encuentra permitida de manera excepcional, y así lo dice el informe que le ha hecho llegar el Ministerio del Interior. Sin embargo, por transparencia, debo mencionar que la posición del Ministerio de Defensa es diferente y sí coincide con nosotros en el sentido de permitir el uso de armas particulares y coadyuva a reducir la falta de dotación de armas. Y voy a leer lo que dice en su conclusión C, el informe técnico 48-2024.
indica lo siguiente: la mencionada propuesta legislativa coadyuva a atenuar la problemática de falta de dotación de armamento en las dependencias de la Policía Nacional, ocasionada por diferentes problemas logísticos, como son la antigüedad y obsolescencia del armamento de sus inventarios y los problemas presentados para la adquisición de nuevo material, ya que por la falta de presupuesto asignado por los obstáculos para la ejecución de los procesos de adquisición. Yo coincido, por supuesto, señora presidenta, con esta posición que acabo de leer. Yo creo que no se perdería nada si dijéramos de manera explícita en la ley que los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas también pueden hacer uso de su arma de fuego de propiedad particular en el ejercicio de su función. Digo esto, señora presidenta, porque la Policía Nacional cuenta con una dotación de armas y municiones que realmente es insuficiente, y lo vemos con los propios agentes de seguridad, que dicho sea de paso, el día, por ejemplo, que vienen a brindarnos servicios de seguridad, tienen que ir hasta el Congreso a retirar el arma, luego tienen que en horas de la noche regresar al Congreso a dejar el arma, cuando podrían sin ningún problema utilizar su arma de uso particular. Espero que esta propuesta, señora presidenta, pueda ser acogida, porque considero que debe dar absolutamente todas las facilidades a los miembros de la fuerza del orden para enfrentar la criminalidad organizada. No me parece descabellado, insisto, que diga explícitamente que los miembros de la fuerza del orden pueden utilizar sus armas de uso particular en cumplimiento de su función. Por ello, sugeriría que se evalúe establecer de manera expresa que puedan hacer uso de las mismas. Finalmente, presidenta, quisiera sugerir una modificación al artículo 22 de la ley, que le da una vigencia de 3 años de licencias para uso de armas de fuego. Yo sugeriría, señora presidenta, que en aras de facilitar la vida a los ciudadanos, además está decir que la SUCAMED se encuentra hoy tuburizada. Yo tengo un proceso, por ejemplo, hace 6 meses que hasta ahora no se resuelve, demoran mucho los plazos, y además coincido con el congresista Rospigliosi. Decirle puede sacar hasta 6 meses antes la licencia, cuando perdería 6 meses, pero además de ello, incluso estando a un mes de vencer tu licencia, tu tarjeta tu licencia, perdón, lo que sucede es que el procedimiento demora 3 o 4 meses, y esto es lo que pierde entre un procedimiento y otro. Entonces no es una mala idea, por supuesto, establecer que la vigencia ya no sean 3 años, sino 4 años. Coincido también en la posibilidad de un cuarto intermedio para evaluar mejor estas medidas y que finalmente salga un texto consensuado. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Bazán. Tiene la palabra la congresista Juárez. Gracias, presidenta. Por su intermedio, extiendo un saludo respetuoso a los colegas congresistas y a todos los presentes en esta 18ª sesión ordinaria de la Comisión. Congresista Juárez. Vivimos en una coyuntura en que la seguridad ciudadana, partido por el fortalecimiento del crimen organizado, ¿Aló? ¿Me escucha? Hola, presidenta, ¿me escucha? Sí, ahora la escuchamos. Presidenta, en la línea del tema de la inseguridad ciudadana, he presentado el proyecto de ley 10.299, que propone una reforma normativa puntual, pero estratégica, que es modificar el artículo 41 de la ley 30.299 y el numeral 43.2 del artículo 43 del Decreto Supremo 10.010-2017 a fin de viabilizar de manera prioritaria el uso del armamento decomisado en acciones policiales para ser destinada a la propia Policía Nacional del Perú. Este proyecto parte de una evidencia clara. Actualmente, una proporción significativa del armamento incautado termina inutilizado o destruido, sin que se medien mecanismos eficientes de reaprovechamiento para la fuerza del orden. Este escenario refleja una disfuncionalidad en la gestión pública de los bienes incautados, lo cual resulta incongruente en un país que enfrenta serias limitaciones presupuestales en materia de seguridad ciudadana y seguridad interna.
Lo que proponemos es instaurar un circuito legal y operativo que permita, bajo estrictos controles administrativos y protocolares de trazabilidad, dotar a la Policía Nacional de armas previamente decomisadas, asegurando así una redistribución racional de recursos existentes sin poner en riesgo los principios de legalidad ni de transparencia. Asimismo, el proyecto contempla sanciones específicas ante eventuales irregularidades en la cadena de custodia, reforzando el principio de responsabilidad administrativa. Esta propuesta, por tanto, no solo busca optimizar recursos, sino también mejorar los estándares de gobernanza y control institucional. Desde una perspectiva de política pública, esta medida responde a criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad, pilares fundamentales para una estrategia de seguridad integral. La posibilidad de que el Estado recupere y reutilice instrumentos del delito en favor del propio sistema de justicia no es solo una decisión pragmática, sino una afirmación simbólica. El aparato estatal tiene la capacidad de convertir una amenaza en una herramienta de protección ciudadana. Señores congresistas, el fortalecimiento de nuestra Policía Nacional del Perú no puede presupuestal o de adquisiciones externas. También exige una mirada estratégica sobre el uso de lo que ya tenemos, sobre aquello que incautamos y que muchas veces dejamos inerte por falta de voluntad o actualización normativa. En ese sentido, colegas congresistas, pido el respaldo al proyecto de ley, no solo corrige una ineficiencia legal, sino que abre paso a una política y más alineada con las necesidades de un país que exige resultados en materia de seguridad ciudadana. Presidenta, muchísimas gracias. Gracias, congresista Juárez. Para hacer referencia a algunas de las observaciones que se han hecho respecto a la inquietud del congresista Bazán, es importante señalar que el artículo 14 del presente predictamen señala de manera clara que la prohibición de utilizar el arma de fuego de defensa personal para otros fines distintos a los que impliquen su autorización, esa prohibición no es aplicable al uso de armas de fuego de propiedad del personal de policía en actividad de la Policía Nacional del Perú y personal de las Fuerzas Armadas. Respecto a las observaciones hechas por el congresista Rospigliosi, vamos a aceptar la modificación del literal U del artículo 4 con relación a que no se requiera de la presentación de documentos adicionales para la expresión de motivos a la hora de solicitar una licencia. El cambio en los artículos 19.1 y 19.2, eliminando la restricción excepcional de la compra de un arma de fuego extra en caso de robo. La modificación al artículo 22.8 con relación a la posibilidad de que la SUCAMEC pueda citar a los administrados siempre y cuando existan indicios de la posible comisión de hechos delictivos. La modificación del literal H del artículo 32 con relación a la posibilidad de la recuperación del arma en caso de pérdida. La modificación de los artículos 70.1 y 37-A con relación a la comunicación en un plazo de 48 horas a la SUCAMEC en caso de robo, desde la comunicación de la denuncia a la PNP. Y la incorporación de la disposición complementaria final para garantizar la no retroactividad de la norma. Respecto a las observaciones formuladas por el congresista Cueto, vamos a precisar también en el predictamen que no se puede afectar bajo ninguna circunstancia la inviolabilidad del domicilio a la hora de realizar fiscalizaciones por parte de SUCAMEC. Respecto a las demás observaciones que se han formulado, en la comisión vamos a seguir evaluándolas, así que vamos a pasar a un cuarto intermedio. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar, vamos a solicitar la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados con el quórum reglamentario en la presente